y el país experimenta la segunda caída en el crecimiento económico más fuerte en la historia desde la crisis de los años 80. Así lo dio a conocer hoy el Banco Central al analizar la política macroeconómica. ¿Cuánto va a decrecer la economía? Lo vamos a ver a continuación. Se trata de una caída en el crecimiento económico de un 3.6%. Ya para el año 2021 proyectan que la economía vuelva a recuperar un 2.3%. Pero precisamente para ampliar detalles sobre este programa macroeconómico nos acompaña la economista Roxana Morales. Ella nos acompaña vía Skype. Muy buenas noches, doña Roxana. Muy buenas noches, doña Karina, y todos los que nos están escuchando y observando. Muchísimas gracias. ¿Qué podremos analizar de esta situación económica que enfrenta el país con esta contracción que está anunciando el día de hoy el Banco Central? Bueno, hoy el Banco Central hace las primeras estimaciones de cuál va a ser el impacto del COVID-19 sobre la economía nacional. Y bueno, los resultados son como los esperábamos, incluso un poco más negativos de los que ya había estimado, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Hace unos días se estimaba una caída de un menos 3,3% y el Banco Central hoy está estimando una caída de menos 3,6%. Sin embargo, hay que también recalcar que esta caída es mucho más abrupta en sectores como en hoteles y restaurantes, que tiene una caída cerca del 27%, en sectores como construcción, una caída casi del 9%. Precisamente, doña Roxana, vamos a ver estas cifras que las tenemos aquí en pantalla para que a los televidentes también les quede más claro. Lo que decía el Banco Central es que esta caída en el crecimiento económico se debe precisamente a la caída en las exportaciones de un menos 5.3% y también que el consumo de los hogares cayó, el consumo más bajo en 38 años. Pero también vamos a ver la otra pantalla con respecto a los sectores que se han visto y que han sido más golpeados precisamente con esta crisis. Aquí tenemos que el sector de hoteles y restaurantes van a experimentar una caída de un 27.6%, construcción, como usted lo decía, un menos 8.7%, comercio menos 5.3% y manufactura menos 4.8%, doña Roxana, que son los sectores más golpeados por esta crisis económica. Sí, también son de los sectores que más empleo generan, de ahí la importancia o más bien lo que se ha venido señalando de cómo sostener los ingresos de algunas familias que se han visto perjudicadas por la pérdida de empleos para que puedan satisfacer sus necesidades básicas. El Banco Central no ha estimado un incremento en la tasa de desempleo, es decir, no ha estimado un número. Sin embargo, si uno quisiera hacer números así muy rápido, a finales del año pasado teníamos 309,000 personas desempleadas. Si le sumamos 200,000 personas y llegamos a 500,000, la tasa de desempleo pasa del 12,4 al 20%, suponiendo la misma cantidad de fuerza de trabajo. Y si se duplicara la cantidad de personas desempleadas que había a finales del año pasado, pasando de 300,000 a 600,000, el desempleo podría llegar al 24%. Y no solamente serían problemas del desempleo, sino también del subempleo. Recordemos que muchas personas están perdiendo parte de sus jornadas laborales y por tanto sus ingresos y entonces también están siendo afectadas por esta situación. Roxana, precisamente con respecto al tema del desempleo que preocupa a todos, ¿cuál es la estimación que han realizado ustedes en la Universidad Nacional con respecto a la cifra de desempleo? Como usted decía, el Banco Central no quiso dar una cifra de proyección de aumento en el desempleo, pero sin duda va a ser muy alta, tomando en cuenta que son estos sectores los más afectados y los que más generan empleo en este momento. Sí, efectivamente, nosotros ahorita no tenemos una estimación clara porque incluso las proyecciones que hace el Banco Central hoy son muy preliminares, podrían cambiar de un momento a otro o incluso hacerse más negativas en los próximos meses, dependiendo de cómo reaccione la economía o más bien de qué tanto se logre abrir las actividades económicas en los próximos meses, controlando por tanto la expansión del virus. Sin embargo, es claro que el desempleo va a ser bastante elevado y que se va a mantener alto por varios meses, principalmente porque estas actividades que están perdiendo dinamismo de manera importante son actividades que en economía llamamos intensivas en mano de obra, requieren una gran cantidad de trabajadores para desarrollar sus actividades y por tanto una pequeña caída en estos sectores impacta fuertemente sobre el empleo.
Que tampoco es que se puede decir que la situación vuelve a la normalidad y de inmediato se van a generar esas nuevas fuentes de empleo, porque va a requerir tiempo para poder reactivarse poco a poco todo el sistema. Efectivamente, es muy difícil. Hay un sector que ha sido de los más golpeados, que ya has mencionado, el de hoteles y restaurantes, y posiblemente continuará golpeado a lo largo del año y por qué no a principios del próximo año. Esto porque definitivamente este sector no va a ser reactivado de manera sencilla. Recordemos que dependemos fuertemente de la entrada de turistas, por ejemplo, de Estados Unidos, y a nivel mundial hay una caída importante en el ingreso. Y lo primero que reducen las familias cuando su ingreso se reduce es las salidas y los viajes. Y entonces es difícil que se vaya a recuperar la cantidad de turistas que teníamos nosotros hace unos meses en los próximos días o incluso en el resto del año. Doña Roxana, también hablando todavía en el tema de empleo, otro de los sectores también afectados que es el empleo informal. Costa Rica tiene una cifra muy alta, casi 1 millón de personas en la informalidad. ¿Podría esta situación aumentar esta cifra de empleo informal? Yo creo que sí, porque muchas personas que han perdido su empleo difícilmente van a poder incorporarse al mercado laboral. Recordemos que ya veníamos un cambio en la estructura productiva donde cada vez se requería una mano de obra mucho más calificada y muchas personas se les dificultaba incorporarse a nuevos empleos. Y bueno, esta situación hará que muchas personas van a tener que buscar formas de ingreso alternativas y muchas de ellas lo van a hacer en la informalidad. También el Banco Central ha anunciado una caída en el consumo en los hogares. En casi 38 años se da esta caída en el consumo en los hogares. Esto relacionado precisamente a que muchas personas se les redujo esa jornada laboral, fueron despedidas, no tienen ingresos. Entonces está cayendo el consumo nacional, doña Roxana. Sí, efectivamente, las estimaciones del banco dicen que en los últimos 38 años es la primera vez que se da una caída en el consumo. El consumo es uno de los componentes más importantes del Producto Interno Bruto, es decir, de la producción nacional, y la caída se estima en menos 0,9%. Esta caída responde en varios sentidos. Una es por la caída en el ingreso que tienen las personas, obviamente por la pérdida de empleos. Otra situación es el ingreso disponible de los hogares que se ha venido reduciendo. Desde hace algunos meses hemos venido señalando que en el país existe un alto endeudamiento de los hogares. Y si además cae el ingreso, significa que el ingreso disponible es menor y por tanto pueden comprar menos bienes y servicios. Y esto ha contraído el consumo de manera importante. ¿Qué se espera? ¿Cómo comenzar ya a reactivar poco a poco esa economía para que vuelva nuevamente a tratar de llegar a esa normalidad que no, como lo decíamos, no es tan rápido, pero sí comenzar poco a poco a que se reactive? Sí, yo creo que las medidas el lunes, tengo entendido, la próxima semana se anunciarán nuevas medidas con respecto a la apertura parcial que podrían haber de algunas actividades, y es claro que se ha venido mencionando, esa apertura no puede ser total. Tenemos que mantener todavía el distanciamiento, el espacio, que no se saturen los espacios, ¿verdad? Seguir tratando las medidas que ha anunciado el gobierno y que ha anunciado el Ministerio de Salud desde el inicio de esta pandemia, los protocolos, no saludar de beso, no abrazos, ¿verdad? En realidad es continuar con las mismas medidas. Las actividades masivas van a ser difícil que se reactiven en el corto plazo, pero sí es necesario ir activando poco a poco las actividades productivas. Ya hay muchas familias que al día de hoy se les están acabando esos recursos que tenían. Algunas tenían algunas reservas de ahorros y bueno, ya se les han venido agotando. Principalmente, como mencionaba usted, hay un grupo importante de personas que laboraban en la informalidad, cerca de 1 millón de personas que difícilmente iban a poder tener ingresos, porque de por sí ya se caracterizan por personas que tienen ingresos muy bajos, pierden su empleo y no tienen ni siquiera un fondo de capitalización laboral como están teniendo oportunidad otras familias, e incluso tienen dificultad de acceso a programas sociales. Entonces esta población en algunas medidas va a tener que seguir siendo atendida por el Estado en los próximos meses, de manera que se le facilite por lo menos un ingreso mínimo y satisfacer sus necesidades básicas, tanto alimentarias como las necesidades básicas del hogar. Doña Roxana, las medidas que ha implementado el gobierno, bueno, sobre todo también el Banco Central, ¿son importantes o considera usted que se requiere como más fuerza para poder ir reactivando la economía? Bueno, yo creo que hay un reto muy importante que debería ir planteándose desde ahora. Tenemos que
empezar a estabilizar la economía en los próximos meses y pensar en esa reactivación. También tenemos que distribuir los costos de esta crisis, necesitamos financiar, recordemos que también veníamos de una situación muy compleja en las finanzas públicas y en este momento el hueco fiscal se está haciendo más grande, la caída en la producción reduce de manera importante los ingresos del gobierno y en esta situación se hace necesario incrementar el gasto público, es decir, cada vez ocupamos más recursos y entonces ahí se ha llamado al Banco Central, por ejemplo, a dotar de la liquidez necesaria que ocupa el sistema en este momento para poder atender la crisis. Ya después veremos cómo vamos avanzando, hay que ir planteando cuáles son esas estrategias para ir impulsando algunos sectores. Es importante, por ejemplo, volver y retomar el tema de la seguridad alimentaria, cómo nosotros necesitamos activar o reactivar el sector agrícola para poder abastecer las necesidades básicas de la población, que ese es un tema que debería empezar a tratarse. Recordemos que a nivel internacional hay una caída y restricciones en el comercio que podría afectar la disponibilidad de alimentos en el país y bueno, hay que ir pensando en esas medidas, hay que ir pensando en cómo generar ingresos adicionales. Yo veo difícil que en 3 meses las personas vuelvan a recuperar sus ingresos. Recordemos que este plan Proteger está planeado para 3 meses. Van a requerirse mucho mayores ingresos para sostener a esas personas que no van a incorporarse rápidamente al mercado laboral. Bien, muchísimas gracias, doña Roxana Morales, economista, por analizar estas medidas o estos números que dio a conocer esta tarde el Banco Central. Muy buenas noches, doña Roxana. Muchas gracias. Buenas noches.